ustedes como médicos generales tienen que saber, ¿no? Cuando hagan sus consultas, los servicios de emergencia, porque el médico general va a trabajar en los servicios de emergencia, va a trabajar en la base de la pirámide, haciendo sobre todo prevención, ¿no? Y diagnóstico precoz. Lo que queremos es, como objetivo, es que el glaucoma tenga un diagnóstico precoz. Porque entre más precoz sea el diagnóstico de glaucoma, el pronóstico no va a ser mejor. O sea, si tú tienes un diagnóstico precoz, vas a impedir que ese paciente llegue a la ceguera pronto, ¿no? Va a poder guardar visión muchos años. En cambio, si tú haces un diagnóstico tardío, ¿no? El pronóstico visual se compromete y por lo tanto ese paciente va a perder visión muy precozmente. Entonces, el objetivo principal es ese, que ustedes como médicos generales puedan tener idea y descartar una posibilidad de glaucoma en un paciente X. Vamos a hablar de algunas cosas, vamos a correr porque hay cosas que bueno, habría que detenerse, pero por razones de tiempo no lo vamos a hacer. Tengan en cuenta la definición. La definición es importante. Empezando diciéndoles, por ejemplo, que la presión intraocular alta no significa glaucoma. Entonces, cuando los alumnos vienen a la consulta o a las prácticas, dicen, ¿qué es glaucoma? Glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Falso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá. Es una enfermedad ocular de vía múltiples causas, que silenciosamente en la gran mayoría de casos puede conducir a la ceguera irreversible, ¿no? Y donde la edad y la presión intraocular, escuchen bien, la edad y la presión intraocular son los factores de riesgo más importantes. Factores de riesgo. Entonces no quiere decir que una persona de edad mayor de 60 años pueda tener un aumento de la presión intraocular y definitivamente diagnosticarla como glaucoma. Si tiene mayor de edad y tiene presión intraocular alta, entonces hablamos que tiene factores de riesgo para poder llegar al glaucoma. ¿De acuerdo? Bueno, repaso anatómico, que se supone que todos ustedes ya saben perfectamente eso, ¿no? Es importante conocer el ángulo medio corneal, conocer la anatomía y fisiología del ángulo medio corneal, ¿no? Porque acá tenemos lo que denominamos la cámara anterior, ¿no? La cámara anterior es este espacio entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. Hay un espacio que se llama la cámara anterior. ¿De acuerdo? Si nosotros trazáramos una línea inicial imaginaria y que pasa por el ecuador del cristalino, este es el cristalino, vamos a dividir el ojo en dos segmentos, el segmento anterior y el segmento posterior. El segmento anterior de esa línea imaginaria hacia arriba, hacia afuera, es el segmento anterior, y por debajo es el segmento posterior. Entonces, el segmento anterior, de acá para arriba, tenemos dos cámaras. La cámara anterior que hemos conversado y la cámara posterior que es este espacio. ¿No? Está formado por la cara posterior del iris y la cara anterior del cristal. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta este dato anatómico, ¿no? Este reparo anatómico, porque los cambios de forma, sobre todo en la cámara anterior, nos van a decir muchas cosas. Sobre todo en el glaucoma agudo, que es como yo les digo a todos los alumnos que vienen a las prácticas, objetivo de la práctica. Uno, saber hacer una historia clínica como en todas las otras especialidades. O sea, el hacer una buena historia clínica nos da mucha ventaja. Mucha ventaja. El saber interrogar, el saber explorar, el saber examinar, nos da mucha ventaja sobre alguien que no interroga, que no examina. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo
examen de fondo de ojo. No podemos recibir nuestro título de médicos generales si no sabemos reconocer un fondo de ojo normal, por favor. ¿No? Tener un oftalmoscopio, para ustedes que están preparados para pregrado, es importante, no solamente para oftalmología, para todas las especialidades. ¿Sí? Entonces, conocer la anatomía de esta zona es muy importante. No nos vamos a detener y no nos acabamos, pero sí, eso es un prerequisito, es un requisito para poder tener una idea de qué es lo que está pasando en el glaucoma, por qué se produce el glaucoma. La dinámica del humor acuoso también son datos fisiológicos que no nos vamos a detener, y simplemente tener en cuenta que el recorrido que hace el humor acuoso cuando es producido por el cuerpo ciliar, acá, entonces ingresa por el cuerpo ciliar, se produce el cuerpo ciliar acá, entra a la cámara posterior, o sea, por detrás del iris, pasa hacia la cámara anterior a través de la pupila y se reabsorbe por el ángulo iliocorneal. ¿De acuerdo? Ese es el recorrido fisiológico normal. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cambio que pudiera ocurrir a nivel del cuerpo ciliar, a nivel de la pupila, a nivel del ángulo iliocorneal principalmente, nos va a alterar la cantidad de humor acuoso que va a ser reabsorbido por el ángulo iliocorneal. Y esto va a ocasionar un aumento de la presión intraocular y vamos a tener el factor de riesgo más importante para la producción de glaucoma. ¿De acuerdo? Ahí viene la definición exacta de lo que es glaucoma. Y eso, por favor, grábenselo bien. Bien grabado. ¿De acuerdo? Esa es la definición de glaucoma. El glaucoma es una neuropatía óptica. No es el aumento de la presión intraocular. ¿De acuerdo? O sea, glaucoma es el daño del nervio. O sea, cuando ya se produjo el daño. ¿De acuerdo? Multifactorial, bilateral, asimétrica, crónica, que compromete primero la visión periférica y en su progresión conduce a la ceguera irreversible. El glaucoma, tengan en cuenta una cosa, el glaucoma produce ceguera irreversible. O sea que el daño que produce en el nervio óptico por el aumento de la presión intraocular es irreversible. Las fibras nerviosas cuando se mueren, se alteran, se acabó. Ya no se recupera. La catarata, por ejemplo, produce ceguera, pero es una ceguera reversible. ¿No? Cuando yo tengo catarata, me operan con el lente ocular y recupero la visión. ¿De acuerdo? Es una ceguera reversible. El glaucoma es irreversible. Eso, ese dato es fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, epidemiológicamente, segunda causa de ceguera prevenible en países desarrollados. O sea, podemos prevenir, podemos retardar el daño, podemos aguantar, podemos hacer que si ese paciente que se iba a quedar ciego ahora pueda conservar su visión 15, 20 años más. Pero para eso, lo fundamental es hacer un diagnóstico precoz. ¿De acuerdo? Y instalar el tratamiento adecuado precozmente. Observarlo y hacer el seguimiento respectivo. ¿De acuerdo? La tercera causa es ceguera en el mundo. Su prevalencia aumenta de 2.8 en la población general hasta 13.5% entre familiares con glaucoma. ¿Qué quiere decir? Que el antecedente familiar es importante. Cuando les digo, hay que hacer una buena historia clínica, me refiero justamente a no solamente la parte de los antecedentes personales. El glaucoma es una de las enfermedades que tiene un componente genético alto. Por lo tanto, los pacientes con antecedentes familiares de glaucoma pueden llegar a ser glaucoma.
No todos, pero entonces el dato del paciente tiene antecedentes su mamá, su papá, o su abuelo, o su abuela, su hermano, qué sé yo, es importantísimo. ¿Sí? A ver, su prevalencia aumenta con edad, hemos dicho. En Estados Unidos, 1% de la población general, 2% después de los 40, y fíjense, 6% después de los 75 años. ¿No? Lo que les dije al comienzo. La edad y la presión intraocular son los factores de riesgo más importantes. Bueno, datos de epidemiología en Chile, en Estados Unidos, en el Perú, mayores de 75 años estamos hablando del 2 a 3%. Y me parece que este dato ya se quedó. Estamos un poco más arriba. A ver, ¿cuál es la teoría o cuáles son las teorías? ¿Qué es lo que pasa con el nervio óptico? ¿Por qué se produce el glaucoma? El daño principal de los axones que pasa por la lámina cribosa del nervio óptico sufre una restricción mecánica en forma de un estrangulamiento parcial. Ya que al aumentar la presión hay un abombamiento de la lámina cribosa. Cuando ustedes tienen el nervio, este es el canal óptico por donde ingresan las fibras nerviosas y se van hacia la retina. Entonces, el aumento de la presión que viene de afuera hacia adentro empuja la lámina cribosa, hace que se ponga en esta forma, y entonces las fibras nerviosas que pasan por esa lámina cribosa se mueven, se dañan. ¿De acuerdo? Esa teoría mecánica, producida por el aumento de la presión intraocular. ¿De acuerdo? Y la teoría vascular, igualito. Al abobarse la lámina cribosa, posteriormente al aumento de la presión, esta comprime los hilos capitales que nutren la capa superficial del nervio. O sea, la misma situación. La presión intraocular, ¿no? Empuja la lámina cribosa y todo lo que pasa por la lámina cribosa se estrangula, se daña. Tanto las fibras nerviosas como los pequeños capilares sanguíneos que pasan por ahí para irrigar la cabeza del nervio. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente para ver cómo son los nervio óptico, ¿no? Hasta acá es la parte intraocular, aquí viene la parte retroocular, el diafragma óptico y las lentillas ópticas que se van hacia la corteza cerebral. Las porciones del nervio óptico, estas son las fibras nerviosas. Digamos que el ojo está acá, ¿no? La parte interna, está la cavidad íntima. Entonces, el nervio óptico es eso. Estas son las fibras nerviosas que vienen de la retina, de diferentes partes, y ingresan al canal óptico y se van hacia el cerebro. ¿Sí? Igualito, la vascularización a través de las arterias centrales de la retina, ¿no? Las arterias centrales cortas, largas, etc., que van a irrigar a través del nervio. Fíjense lo que es un fondo de ojo normal y una lámina cribosa normal. El objetivo principal es que ustedes reconozcan esto como fondo de ojo normal. ¿De acuerdo? La coloración, la regularidad de los bordes, la relación de la copa con el disco, la emergencia de los vasos. Esas son cosas que el médico general tiene que evaluar y las debe evaluar. Entonces, no se les pide que a través del fondo de ojo hagan un diagnóstico de todas las enfermedades oculares, ¿no? Es muy simple. Yo le hago un fondo de ojo al paciente, ese fondo de ojo es normal, se acabó. Este fondo de ojo está alterado, tengo que mandar a los oftalmólogos o al neurólogo, etc. El fondo de ojo nos da muchísima información, no solamente para el oftalmólogo, para todas las ramas de la medicina, para el neurólogo, para el neurocirujano, para el emergenciólogo, para el intensivista, el médico de UCI, el internista, etc.
tener un fondo de ojo normal nos dice muchas cosas. Entonces, condición importantísima, requisito indispensable para que ustedes pasen, digamos, la rotación con éxito, es que reconozcan un fondo de ojo normal, nada más. Entonces, tener un oftalmoscopio es importante para un médico primario. No es solamente un instrumento arquitectónico. Si ustedes se cobran un oftalmoscopio, no están invirtiendo por estos 10 días que pasan en el hospital, están invirtiendo para toda su carrera profesional. Ustedes que están prácticamente en el primer año de clínica, tienen que tener su material. Los hospitales ya no dan como antes. Ya no, entonces el médico tiene que tener su tonoscopio, su otoscopio, su tensiómetro, su estetoscopio, todo. Y así practicar con el paciente. ¿De acuerdo? Fíjense cómo se va alterando la relación copa-disco, ¿no? La copa que es esta y el disco que se fuera, ¿no? Entonces miren cómo se va elongando, esta lámina cribosa, no se ve muy bien en la diapositiva, pero se va elongando y entonces va a estar elongando las fibras superiores que van empezando, se va matando. Acá tienes ya un fondo de ojo patológico, miren cómo se ha elongado, ¿no? Entonces eso ha alterado la entrada de las fibras superiores, miren cómo hacen las fibras triangulares, ¿no? Entonces se muere. Y esa muerte es irreversible, porque es un tejido nervioso. Entonces no podemos permitir que un paciente permanezca con la presión intraocular alta. Si yo tengo un paciente hipertónico ocular, no quiere decir que tiene glaucoma, que está en riesgo, sí, pero que tiene glaucoma no, porque tengo que evaluar otras cosas, como vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo se va alterando. Ahora, el arrobamiento de esa lámina cribosa va a conducir, el aumento de la presión intraocular, perdón, va a conducir por un lado el arrobamiento de la lámina cribosa y por otro lado el esquema. ¿De acuerdo? Ese arrobamiento va a bloquear el flujo exoplástico y entonces va a haber un colapso microvascular de la cabeza y el medio. ¿De acuerdo? Eso es lo que produce la presión intraocular. Por eso el aumento de la presión intraocular es el factor de riesgo para producir la muerte de las fibras nerviosas. Neuropatía óptica glaucomatosa. Eso es lo que sucede, ¿no? Primero hay el aumento de la presión intraocular. Eso se llama hipertensión ocular. Doctor, la hipertensión ocular es glaucoma, no es glaucoma, pero sí puede ser el inicio o puede ser el factor de riesgo. Tengo que encontrar el nervio óptico alterado, o sea, la relación de la copa con el disco, ¿no? Está aumentada. ¿De acuerdo? Y eso se llama daño del nervio óptico. O sea, ya se dañó acá el nervio óptico. El aumento de la presión más el daño del nervio óptico ya nos hace pensar en un trauma. Ahí sí. Y lógicamente, si hacemos el daño a nivel del campo visual, vamos a ver cómo llega un paciente normal arriba. Y cómo se va restringiendo esa visión, como un tubo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo estas tres cosas, ya puedo hablar de glaucoma. Si yo tengo dos de las tres cosas, podemos hablar de glaucoma. ¿De acuerdo? Hay un factor genético y el factor de edad, bien comentado. El sexo, algunos dicen que sí, que no, que las mujeres son más propensas. La verdad que no le damos mucha importancia a eso. Las ametropías sí, ¿no?
La miopía máxima, o sea, la miopía muy alta, condiciona un glaucoma. ¿Por qué? Porque son pacientes que por la constitución del ojo, el ojo del miope alto, ¿no? Me refiero a miopías altas por encima de 10 miopías, son elongadas en el diámetro anteroposterior. O sea, el ojo miope es como un huevo, tiene la forma de un huevo, donde el diámetro anteroposterior es grande. Entonces eso forma una alteración en la constitución del ángulo que hace que el humor acuoso no fluya adecuadamente y entonces aumente la presión. Entonces el miope alto tiene tendencia a hacer hipertonía ocular y por ende llegar a ser glaucoma. Entonces, todas estas cosas tengo que preguntar en el interrogatorio. ¿Es usted miope? Y tú clarito vas a ver sus lentes y te vas a dar cuenta de que es una miopía alta, pequeñita, etc. ¿De acuerdo? Bueno, la raza igual te da el sexo de las miopías, el ciclo cropiano. Por eso es que, por ese ciclo plasmático, la relación de los ciclos, es que la presión intraocular no es la misma todo el día. La presión intraocular varía alrededor de 3 a 5 o 6 milímetros de mercurio. Yo puedo tomar una presión de 12 a las 10 de la mañana y puedo tomar una presión de 16 por la tarde. ¿No? Entonces ahí voy variando y voy regulando el ciclo y voy viendo si ese paciente tiene tendencia a aumentar o no. La variación postural, momentánea, el esfuerzo físico, cuando es muy intenso puede subir la presión, movimientos de ojos y párpados, son cosas que si yo agarro y me restrego el ojo, puede que en ese momento suba un poco la presión, lo certero, es posible, pero no va a estar todo el día en ese plano. Entonces, no tiene mayor significado. El esfuerzo físico igual, esas cosas no les damos mucha importancia porque no se producen pues 24 horas sobre 24, ¿no? Si te haces un esfuerzo físico de 30 segundos y nada más, pues eso no va a alterar, no como ser tan exagerado. Pero hay que tenerlo en cuenta. A una persona miope, por ejemplo, no le voy a decir que pueda hacer que haga esfuerzos todo el día, ¿no? Creo que te lo voy a alteraciones intraoculares, la uveitis anterior, o sea, casos asociados a problemas internos, como la uveitis anterior al comienzo y el desprendimiento de la retina, podemos encontrar presiones bajas. Cuando sospechamos un desprendimiento de la retina, el dato de la presión intraocular es importante. Si yo sospecho un desprendimiento de retina y tengo la presión baja comparada con el otro ojo, porque siempre nos conocía el examen tiene que ser comparativo. ¿De acuerdo? No me voy a arriesgar a solamente el ojo que tiene problemas, sino los dos. Entonces, si yo encuentro una diferencia significativa de presión entre un ojo y otro, y el ojo que tiene presión baja tiene como antecedente un trauma ocular, un miope alto, etc., tendría posibilidades de pensar que ese paciente podría estar haciendo o ya hizo un desprendimiento de retina. ¿De acuerdo? Las alteraciones sistémicas como la hipertensión, la diabetes, la hipertermia, la obesidad, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, podían tener influencia sobre la presión. ¿De acuerdo? Entonces, el antecedente de estas patologías no significa que el paciente tenga glaucoma. Entonces, yo no puedo catalogar a todos hipertensos, a todos diabéticos que tiene, como glaucomatosos, ¿no? Hay una tendencia por el tema vascular que podría tener una implicancia sobre la producción o no de un glaucoma, pero no es una relación directa. ¿De acuerdo? Los analgésicos generales producen baja la presión, las drogas, etc., tienen influencia también sobre la presión intraocular. Entonces, los antecedentes son importantes.
La fisiopatología del glaucoma. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo, ¿no?, que podrían tener alguna implicancia sobre la lesión intraocular? El uso de corticoides, la perturbación de la autorregulación vascular, alteración del flujo sanguíneo en el nervio óptico, una hipoxia. Eso es importante. Por eso es que la hipertensión y la diabetes se consideran como datos importantes cuando uno examina un paciente en los ojos. ¿Es usted hipertenso? ¿Es usted diabético? Por este factor vascular. Son pacientes hipóxicos, ¿no?, donde hay alteraciones del oxígeno. Y hemos dicho que en el glaucoma hay una alteración vascular también, dentro de la fisiopatología. Entonces son relaciones indirectas, ¿no? No podemos de ninguna manera catalogar a un hipertenso como diabético, a un hipertenso como glaucomatoso, a un diabético como glaucomatoso. Podría ser que sí, como que no. Muchos pacientes hipertensos que no tienen glaucoma, muchos. Hay algunos que sí, igual de diabéticos. Por este factor. ¿De acuerdo? Alteraciones en eventos que promueven la sobrevivencia de células neuronales, la apoptosis, la muerte celular. Muerte neuronal. Eso hace que el glaucoma sea una patología irreversible. Eso hace que el glaucoma produzca ceguera irreversible, porque hay muerte. En la catarata no hay muerte nada. Simplemente el lente cristalino que se ha opacado, que tú lo vas a cambiar por un lente artificial, previene la visión. En el glaucoma no se puede hacer eso. ¿De acuerdo? Los antecedentes familiares del glaucoma. Estoy en la obligación absoluta, cuando hago una historia clínica, de evaluar los antecedentes del paciente. A veces ahí está el diagnóstico. ¿Sí? La nuclear. Entonces, todas estas cosas tengo que preguntar en un paciente que estoy sospechando el glaucoma. En sus antecedentes, ¿ingiere usted algún medicamento? ¿Qué medicamento? Yo tomo corticoides porque tengo artritis, qué sé yo. Sospechoso. ¿No? Todos son hipertensos, diabéticos. Hay que descartar el glaucoma. Y lo más probable es que no, pero puede que por ahí haya algo. Alteraciones en eventos, todos antecedentes familiares, glaucoma inicial, son cosas que le tengo que preguntar. ¿De acuerdo? La muerte. ¿Qué es el final del glaucoma? Es la muerte. La muerte neuronal. O sea, irreversibilidad. El glaucoma puede ser congénito, pediátrico y el adulto. El pediátrico, congénito, infantil, juvenil. El adulto, que es el que más hacemos hincapié, está dividido en glaucoma agudo y glaucoma no. Entonces, si tengo un niño, hay algunas características que me dicen que ese niño podría tener un glaucoma congénito, infantil o juvenil. ¿De acuerdo? Y en el adulto, el glaucoma agudo es muy característico. La fisiología del glaucoma agudo, por favor, eso tómenlo nota, es ricamente sintomatológico. Los síntomas son muy específicos y los signos mucho más. Entonces, una de las razones por las que ustedes notan por oftalmología es que no se les escape nunca el glaucoma agudo. ¿Cuáles son los síntomas del glaucoma agudo? El dolor. El paciente llega a la consulta con dolor intenso, muy intenso. Decía de 1 a 10, 10 y más. Es tan intenso el dolor que el paciente llega en mal estado general, con
compromiso vagal por el dolor, mal estado general, dolor, náuseas, vómitos. El dolor es muy intenso, doctor, me quiere reventar el ojo. Uno se siente así. Es como cuando tenía mi buena tarea y me duele acá. No lo soporto. Algunos lo comparan con un paciente, los pacientes que han tenido un cólico renal, los que han tenido un cólico renal, lo refieren así. Yo he tenido cólico renal, doctor, y estos dolor, mira acá. Las mujeres que han dado a luz, que han tenido dolor de parto, así de intenso, de ese grado de intensidad. Un dolor de esas características, de hecho, tú ya tienes que prender esto puede ser un glaucoma. Luego está el perénico, una perénica organizada, circuncorneal, periterática. Algunos por la presión podrían tener una córnea ya algo opaca por la presión intraocular. Y lo importante es la miriasis arrecea. La movilidad encantada. ¿Ves? Un ojo dilatado, el otro normal. Ojo rojo. Tuya mediática, arrecea. Cámara anterior, ese espacio que les mostré al comienzo, está prácticamente aplanado. ¿No? Hay un estrechamiento de la cámara anterior con cierre del ángulo iliacocorneal, o sea, no puede pasar el lugar y la presión aumenta. Entonces, si yo tengo dolor ocular intenso, miriasis arrecea, cámara anterior estrecha, cierre angular, ojo duro, así como piedra, así. Cuando yo me palpo el ojo, me palpo acá y me palpo acá la punta de la nariz, así. Esa más o menos es la tonicidad normal del ojo. En el caso de un glaucoma agudo, que la presión se sube a 60, 70 milímetros de mercurio, el ojo está duro como una piedra. Ustedes lo palpan, está duro, como si cortara el hueso. En cambio, el ojo está normal. Entonces, frente a todo dolor ocular, con hiperemia periterática, circuncorneal, pupila mediática, cámara estrecha, ángulo cerrado, ojo duro, es un glaucoma. No tiene pierna. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un objetivo de la práctica. Porque si ustedes saben cuántas emergencias es cuando se compromete la vida, ¿no es cierto? Hay una situación clínica en la cual hay compromiso de vida. ¿Sí? Entonces, en el ojo se compromete la visión. Es el signo vital del ojo. Entonces, si yo tengo una situación como esta, en donde se compromete la visión del paciente, la amenaza ceguera es inminente, ¿no? Entonces estoy frente a una emergencia. ¿Cuántas emergencias hay en oftalmología, ¿no?, que comprometan de esa forma el ojo? Hay uno, el glaucoma agudo. Puedo tener cuerpos extraños, puedo tener traumatismo, pueden ser urgencias. Patologías vasculares, como la obstrucción de la arteria central de la retina o una arteritis temporal, qué sé yo, pueden igualmente, pero la frecuencia de estas versus la hipertonía ocular de glaucoma agudo es muy alta. Esto es mucho más frecuente. Se van a ver mucho más posibilidades de tener en emergencia un paciente de estos con estas características que lo otro. Entonces, esa emergencia no se puede pasar. Se les puede pasar una metropía, una conjuntivitis, lo que ustedes quieran, pero una emergencia no se puede pasar. ¿De acuerdo?
Entonces, si ustedes pasan por oftalmología y saben hacer una buena historia clínica, saben indagar los antecedentes, saben hacer un fondo de ojo, o ver si el fondo de ojo es normal o no, y saben descartar una posición de glaucoma agudo con un cuadro que hemos escrito, han cumplido el objetivo. No pueden ser oftalmólogos en 10 días con 3 clases teóricas, un seminario y punto, no, imposible. Y entonces cuando van a las prácticas tienen que aprender esas cosas, no manejar los aparatos, no manejar el refractómetro, no manejar el ecógrafo, no. Aprender estas cosas, ¿de acuerdo? Y el glaucoma crónico es todo lo contrario. El glaucoma crónico igualmente te lleva a la ceguera, pero sin que tú te des cuenta. No da síntomas, es asintomático. Es el paciente que llega al consultorio por cualquier causa, para que le mida la vista, porque le pique el ojo, o lo que tú quieras, y descubres que tiene una alteración del nervio óptico y tiene la presión intraocular. El glaucoma crónico no sube la presión como el glaucoma agudo. Más o menos fluctúa entre 20 y 30 minutos de mercurio, más o menos. El ojo llega hasta 60. Entonces, cuando tú palpas no te das cuenta. ¿Estamos? Entonces, es asintomático. Es el famoso glaucoma que produce, le llaman así, ladrón silencioso de la visión. Porque el paciente puede quedar ciego sin darse cuenta. Y cuando se da cuenta ya está. El paciente que llega a la consulta y se dice, doctor, cuando camino por la calle me cruzo, me choco con las personas que van en sentido contrario a mí, me choco con los postes, no me doy cuenta de las patientes, ¿no? Ese es el típico glaucoma crónico, que ya es un daño grave, el nervio óptico ya se dañó, y se dañó bien. Entonces, ¿qué quiero? Encontrar a este glaucoma en estadios iniciales. ¿Y dónde va el grueso del paciente? ¿Por dónde pasa el grueso del paciente? Cuando viene a la consulta, viene por la base de la pirámide. Los van a ver ustedes cuando sean médicos generales. Y ustedes son los que van a ayudar. Un paciente que les dice lo que habíamos dicho, antecedente familiar, miopía, hipertensión, diabetes, todos los pacientes deben pasar por los oftalmólogos. Y si ustedes han tenido la suerte de aprender a reconocer un fondo de ojo normal, mayor razón para hacerlo. ¿De acuerdo? El objetivo del paciente cuando llega a un estadio de glaucoma agudo, ¿no?, es hacer un diagnóstico, no solamente eso, sino tratar. No puedes tú recibir el paciente y diagnosticar, perfecto, 20 puntos, lo diagnosticaste muy bien, sí, es un glaucoma agudo. ¿Qué hago? Lo refiere, perfecto, lo refiere. Pero en el trayecto, ¿cuánto tiempo va a pasar de que tú lo refieras hasta que llegue al hospital especializado? Probablemente pase 3-4 horas. Y no puedes dejarlo al paciente así con esa presión. Y el mejor medicamento para bajar la presión intraocular, en estos casos, es el mannitol, el endovenoso. 2 miligramos más o menos por kilo de peso a chorro endovenoso. Lo que hace más o menos en un paciente cuarentón, 50, 400, 300, 400 centímetros cúbicos a chorro de mannitol. Es lo único que le va a bajar la presión. Las gotas de los betabloqueadores, lo que se usa para el glaucoma crónico, va a actuar, pero va a actuar tardíamente, va a tener un efecto a posteriori. Y lo que es más, solamente le va a bajar la presión 20% del valor basal. ¿De acuerdo? Bueno, lo que hemos dicho, la reflexión de los asistentes puede ser primario. Y el glaucoma congénito primario, la
estos tres signos son importantes. Cuando ustedes tengan un paciente de menos de un mes, o 2 meses, o 3, tengan epífono, fotoforo y blefaroespasmo, esa es una trillada para sospechar que ese paciente puede ser portador de un glaucoma crónico. Pero no me refiero pues a que llore un poquito, no. Es el paciente que tú, al bebé, que lo sacas al sol y se desespera, no puede soportar eso. Y el ojo llora, ¿no? Fotofórica, cierra el ojo, blefaroespasmo. Lógicamente tú sales y el paciente es así, todos hacemos así en el sol, ¿no? Pero esto no es llamativo, llama la atención. ¿De acuerdo? Son los ojos grandes, aumento de volumen. El ojo biópico, por ejemplo, es un ojo que miopía es muy alta, miopía de los posteriores tan grande, que tú notas la diferencia entre un ojo y otro. Son propensos de este tipo de glaucoma. Los cambios en la reacción del globo ocular, modificaciones del nervio óptico en la mácula, son alteraciones que van aumentando progresivamente cada vez que tratas su fondo de ojo. ¿De acuerdo? Pero esas actividades son fundamentales. Doctor, mi hijito tiene un mes y no lo puedo sacar a la patio. No soporta el sol. Se desespera. Lo entro a la oscuridad y se cae. Bueno, hay muchos síndromes, ustedes ven ahí, muchos glaucomas secundarios a ciertas patologías, que no las vamos a exponer una por una porque no nos alcanza el tiempo, pero son todas esas que podrían llegar a producir un glaucoma. El glaucoma asociado a la aniridia, por ejemplo, ¿no? O sea, la falta de iris. La falta de iris crea una alteración a nivel del ganglio vidrio corneal y por lo tanto son pacientes que pueden asociarse con glaucoma. El síndrome de Ashford, acá, bueno, un montón de patologías que no las vamos a dar ahorita. El glaucoma del adulto, que vamos a ver ahorita, primarios, secundarios, primarios, de etiología desconocida, bloqueo pupilar, bloqueo pupilar, ¿no? El glaucoma secundario, pretrabecular, trabecular, postrabecular, o sea, hay causas que pueden producir este aumento de la presión intraocular. Causas que pueden estar en el trabéculo, o sea, en el mismo canal de Sten, o pretrabeculares antes de ingresar al canal de Sten, o postrabeculares, obstructivas generalmente, que hacen que el humor acuoso no circule, no pase, entonces aumenta la presión intraocular. ¿De acuerdo? Este es el más frecuente, ¿no? El agudo es el más de emergencia, pero el más frecuente es este que no tiene síntomas, que es asintomático. ¿De acuerdo? Entonces, el glaucoma que se presenta en la edad adulta, donde la cámara anterior de aparición normal, con ángulos abiertos, no existiendo una causa específica de enfermedad, no normal. Tú ves a la lámpara y es normal, no tiene nada. ¿De acuerdo? Esos son los gigantes. Esos son los que producen, por eso les dicen ladrones silenciosos de la visión. ¿De acuerdo? También conocido como glaucoma crónico de ángulo abierto o glaucoma crónico sin. El cuadro clínico, como les he dicho, asintomático, porque no tiene síntomas. ¿De acuerdo? Hay uno que es sintomático, es bastante variable, no. Cuando ya el paciente tiene pues, presiones de 30, 31, hay una molestia, ¿no? El paciente viene un poquito acá arriba, me molesta, tengo una pesadez, ahí tiene que tomar acción. ¿De acuerdo? Los de colores, nosotros veo las luces y alrededor veo como arcoíris. Eso se produce porque el aumento de la presión intraocular altera la córnea, la edematiza y hace mirar los saldos de color.
Entonces, ver a los deudores a través de una luz es sospecha de presión intraocular alta. ¿De acuerdo? Limitación de la visión periférica en estadios avanzados. O sea, cuando el paciente viene a la consulta y le dice, doctor, ya no miro por, ¿no? Este da un pichón, me tropiezo, como he dicho antes. Entonces, esos pacientes pueden tener una glaucoma, pero ya es muy daño avanzado. Ya el diagnóstico está arriba. Ya el daño está hecho. Vienen los alumnos al campo visual, les gusta mucho el examen por confrontación. No existe, no sirve. Primero que yo tengo que saber que el médico está sano, ¿no? Ponerme delante del paciente, cara a cara, nariz con nariz, el médico hace eso, pongo su dedo así, ingreso usted en mi nariz, mira mi dedo, sí o no, está falso. Porque el daño de glaucoma se produce en la periferia, pero en el centro, alrededor de la zona de fijación. O sea, tú tienes tu campo visual, hay un punto de fijación, y los 24 a 30 grados centrales alrededor de ese punto de fijación, ¿no? Eso es lo que se altera. Acá ya estamos haciendo 60, ¿no? Ya si no mira acá, es porque el paciente está ciego, por favor. Pero para hacer un diagnóstico precoz no sirve. ¿De acuerdo? Pues son casos avanzados. A ver, ya les he dicho pues, la anamnesis, detección temprana, la medición de la presión celular, características del nervio óptico, forno de ojo, campo visual, grafimetría, ángulo medio corneal, y una cosa que ha surgido hoy en día, el examen moderno que ha revolucionado todo esto, es la tomografía de coherencia óptica. O sea, una tomografía solamente de la cabeza del nervio óptico. Ahí hace el diagnóstico. Si yo quiero hacer un diagnóstico precoz, tengo que tomar una tomografía, porque está muy de moda. ¿Sí? Todo eso de antecedentes, anamnesis, historia clínica, aumento de la presión, fondo de ojo, colonoscopía para ver si el ángulo está abierto o cerrado. ¿De acuerdo? En el campo visual y por supuesto la tomografía ocular que acabo de decir. Bueno, la tomografía ya no se usa. Perdón. Esta balancita ya prácticamente el chupo la que se usa es esta. ¿No? El cronómetro de la relación que los que han votado por si ya la conocen. ¿No es cierto? El objetivo no es que ustedes sepan manipular, porque para manipular estas cosas no se requiere pues 10 días de práctica, se requiere 6 meses. Entonces, el alumno que viene a oftalmología tiene que fijarse en otras cosas, tiene que puntualizar su formación en otras cosas, como la que hemos dicho, ¿no? El fondo de ojo, son cortes histológicos del paciente glaucomatóso. En la grafimetría, el paciente con glaucoma mínimo normal comienza a restringir campo. ¿De acuerdo? El de la izquierda es el cronómetro cinético, o perdón, la perimetría cinética de Goldman, que ya no se usa, porque el personal que tomaba estos exámenes es un personal preparado, con un grado de adiestramiento importante para que pueda tomar buenos. Es difícil hacer esta perimetría. Entonces, como si yo me hacía un campo visual hoy día, no podía asegurar que en 6 meses me lo haga la misma persona que iba a olvidar. Como eso no era posible, entonces ha entrado con mucha fuerza la campimetría computarizada, donde ya no interesa quién hace. Esa computadora que te examina prácticamente.
y nos da un resultado. Y ese resultado nosotros lo evaluamos. Así se va alterando lo que les decía hace un rato. Acá está la zona de fijación. Estos son los 30 grados centrales del campo visual. ¿De acuerdo? Y miren dónde están formando los fotomas. En la periferia con relación a la punto de fijación, pero dentro de los 30 grados. Cuando yo hago mi comparación acá, estoy explorando esa zona. No me sirve. Yo tengo que explorar lo de centro. Y entonces se van formando escotomas aislados, escotomas de Bacon, porque esa área de 30 grados centrales se denomina el área de Bacon. Nosotros examinamos el escotoma arqueado, el escalón nasal, ¿no? Y acá ya es cuando prácticamente tengo una isla de visión. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a evaluar en el campo visual. La gonioskopía para evaluar el ángulo iliocorneal, ¿no? Acá es un lente que entra al otro, que nos permite evaluar el ángulo iliocorneal. El tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? Desacelerar el proceso de la enfermedad y mantener la función visual. La meta, ¿no? Hay que documentar el estado inicial de estructura de la función del nervio óptico, hay que calcular la función ocular meta, hay que tratar de mantener la función ocular meta o menor con el mínimo tratamiento médico quirúrgico, impedir la progresión del daño vascular y cambimétrico, minimizar efectos colaterales del tratamiento y hay que educar a la persona. O sea, cuando yo voy a tratar a un paciente con glaucoma, tengo que tener objetivos. El objetivo final es desacelerar el proceso de progreso. En segundo lugar, tengo que tener una presión media, ¿no? La presión basal es la presión que yo encuentro. Entonces, tengo 20 milímetros de mercurio, mi presión media debe ser más o menos el 25% por debajo de eso. Es lo que yo pretendo bajar. ¿De acuerdo? Y eso que yo pretendo bajar, tengo que conseguirlo. Primero con tratamiento médico, 1, 2, 3 drogas, y si no funciona, pasar a la parte clínica. ¿De acuerdo? Educar a los pacientes. Hacerlo entender de la gravedad de su problema. Hacerlo entender de la importancia de realizar los exámenes que se le indican, venir a sus controles y echarse la corte. Entonces tienen que educar. ¿Ya? La presión es, como decía hace un rato, ¿no? Límite superior del rango estable de la presión ocular que evita el daño del nervio del campo visual. Varía entre cada paciente, varía en el curso de la enfermedad, es por lo menos 20% del 20-25% del valor de la presión basal. Yo me encuentro al paciente una presión basal acá arriba. Entonces, la agresividad del tratamiento es fácil. Yo te encuentro esa presión y quiero que el paciente llegue acá. Es mi presión médica. Entonces, para lograr esta diferencia, tengo tratamiento médico en primer lugar, porque todo paciente con diagnóstico de glaucoma debe ser tratado primeramente con medicamentos. Si no funciona, pasas a otra cosa. Láser o cirugía. ¿De acuerdo? El tratamiento quirúrgico y todo lo que tenemos acá, la episiotomía, la lipotomía, la radiografía, y lo demás que prácticamente no se usa. Muy bien, es muy difícil hacer una charla de glaucoma en 45 minutos, hablar de todas estas cosas, pero creo que el mensaje principal está, ¿de acuerdo? Primero, en cuanto a la definición, ya hemos dicho la definición. En cuanto a los objetivos, en cuanto a lo que ustedes tienen que saber para reconocer un glaucoma agudo, para reconocer un glaucoma crónico. ¿Qué hacer en el caso de un glaucoma agudo? Hemos dicho. ¿Y qué hacer en el caso de un glaucoma crónico? ¿Estamos? Entonces yo no sé si tienen preguntas o quieren comentar algo.
¿Alguna pregunta? ¿No? Decía usted que el glaucoma crónico es asintomático. Entonces, para mí, ¿cómo, o sea, qué otras formas, o sea, cómo detectar, cómo diagnosticaría yo el glaucoma crónico? Si es posible, el paciente no siempre fallece, ¿no? Y adicional a que Correcto. Tú tienes que hacer una buena análisis y en los antecedentes tienes que preguntar. ¿Tiene usted hipertensión? ¿Tiene usted diabetes? ¿Es usted miope? ¿Tiene antecedentes familiares? Si te dice sí, ese paciente debe ir a la. Y si sabes que es un fondo de ojo, te vas a dar cuenta que el fondo de ojo que estás mirando no es normal. Tiene una confusión de voz. Está bastante, ¿no? En la parte de la copa está más grande, pálidos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Entonces, en el glaucoma crónico, el médico general es muy difícil que se dé cuenta, pero sí tiene argumentos en la historia como para mandarlo a la. ¿Sabe qué, señor? Estoy encontrando un nervio óptico un poco raro, tiene usted miopía alta, tiene usted antecedentes familiares, o voy a mandarlo a la. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, si no tiene más preguntas, creo que vamos por finalizar el gratis. Pues,